Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Continuamos entonces con el curso y esta vez con este apartado referente a los mails o a los correos electrónicos. Vamos a aprender entonces cómo configurar y cómo enviar un correo electrónico. Y estoy parado aquí en la documentación de Laravel, aquí donde dice Digging Deeper, en la sección de Mail, como puedes observar, tenemos esta información. Y acá lo primero que se nos dice, aquí en Introduction, es que el manejo de los mails, de los correos acá en Laravel, se realiza con una API. Aquí nos dice que es una API simple que sirve como una capa más sobre la librería SwiftMailer. Es decir, en el fondo, la librería que se está usando es SwiftMailer, pero a través de esta API, nosotros podemos, que ya tiene Laravel, ¿ok? Nosotros podemos gestionar los correos electrónicos de una manera más fácil. Ahora, fíjate que aquí nosotros podemos configurar diferentes drivers. Así como la base de datos tiene su archivo de configuración en el directorio config del proyecto, también con respecto a los mails existe un archivo de configuración. En ese archivo de configuración nosotros podemos plasmar aquellas variables con sus respectivos valores según nosotros necesitemos. Fíjate que podemos configurar diversos drivers como SMTP, que es lo más común, Mailgun, Postmark, Amazon SES y también SetMail. Ahora, si seguimos bajando la documentación, nos explica cómo podemos configurar cada uno de estos drivers. Sería cuestión de que tú leas con detenimiento cómo es la configuración de cada uno de estos, como ves aquí. Ahora, si nos dirigimos al código, lo tenemos aquí, en la carpeta config vemos que hay un archivo que se llama mail.php. Si lo abro, vas a poder observar todas las configuraciones que podemos hacerle a esta API que tenemos acá. Entonces fíjate que simplemente un archivo PHP es un array que contiene varios elementos, varias variables. También utiliza el archivo .env, que a la final es el archivo que nosotros vamos a configurar. Fíjate que por defecto esta opción de driver tiene SMTP, como puedes observar, para el mail driver. También vemos aquí abajo el host con esta variable mail host que la podemos crear y colocar en dado caso que no esté dentro del archivo .env. Si seguimos bajando vemos el puerto, también otra opción para el puerto, para el from. El from es la opción de desde. Es decir, yo puedo configurar aquí un correo electrónico que, como ves, por defecto tenemos este, es simplemente un ejemplo. Podemos configurar un correo electrónico para que el usuario que está recibiendo ese email pueda ver de dónde o quién se lo está enviando. Entonces, para eso es el from. El address representa al correo electrónico que nosotros queremos usar. Puede ser un correo electrónico corporativo, en dado caso que la aplicación sea por una empresa y la empresa quiere enviarle correos a sus empleados o a sus clientes. Puedes colocar un email corporativo acá. Obviamente debe existir, debe estar configurado ese email. Y también tenemos el name, el nombre que queremos que salga en el correo cuando lo vemos en la bandeja de entrada, que aparece el asunto, pero también aparece el nombre de quien lo envió. Entonces, con estas opciones, mail from address, utilizando en el archivo .env, podemos configurarlo. Y también este otro, mail from name, es decir, qué correo lo está enviando y el nombre de la persona de quien lo está enviando. Si seguimos bajando, vemos ahora configuración referente a la encriptación. También vemos un username, un password cuando se trata de servicios como por ejemplo Mailtrap, que lo vamos a ver más adelante. También lo podemos configurar. Setmail, como ves acá. Markdown, también podemos utilizar este lenguaje de marcado en nuestras vistas para aprovechar esa funcionalidad que nos ofrece Markdown. En vez de utilizar HTML común y corriente, podemos utilizar Markdown. Y si seguimos bajando, vemos de últimos los logs. Ahora, este archivo no lo vamos a tocar. No vamos a hacer absolutamente nada, a menos que sea necesario por ahora. No lo vamos a tocar. Lo que vamos a tocar nosotros es el archivo .env, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora voy a cerrar esto y quiero mostrarte acá, en la documentación, cómo nosotros podemos configurar un mail. En este caso, Laravel los llama mailables. Es decir, para crear un email, una clase que va a representar el email como tal, a eso se le llama mailable. Entonces, en este apartado nos dice cómo generar, cómo crear esos mailables.
y lo podemos hacer ejecutando este comando que ves acá, con el comando php artisan make, pero colocamos dos puntos mail y luego colocamos el nombre de esa clase o de ese mail que queremos hacer. Entonces vámonos a la consola para crear uno. Vamos a colocar aquí php artisan make, dos puntos, mail, y colocamos el nombre. Vamos a suponer que vamos a enviar un boletín de bienvenida, puede ser. Entonces vamos a llamarlo Welcome Newsletter. Algo así como boletín de bienvenida. Entonces vamos a llamarlo así, Welcome Newsletter. Y le damos Enter. Me dice que lo ha creado correctamente. Verificamos aquí en el código. Eso debe estar en App, en Mail. Fíjate que el directorio Mail no estaba. Lo que pasa es que no te lo mostré, pero ese directorio no existe por defecto. Cuando tú instalas Laravel no existe, a menos que tú crees un Mailable. En este caso, como lo hemos creado, me ha creado el directorio mail y dentro tengo la clase welcomenewsletter.php. Si abrimos este archivo, vamos a poder observar que es una clase común y corriente de PHP, está extendiendo, heredando este mailable, esta clase que se llama mailable. También está utilizando estos tray, que es para la cola, para los cereales, etc. Tenemos un constructor y tenemos un método build. Dentro de este método build es que nosotros vamos a configurar nuestro correo electrónico. Ahora vamos a la documentación y aquí nos dice cómo podemos escribir estos mailables. Y aquí dentro del build nosotros podemos colocar from para indicarle quién está enviando ese correo electrónico. También podemos utilizar el método view, que es para indicar la vista específica que se va a utilizar, porque allí en la vista vamos a tener todo el HTML que el usuario final, el usuario que va a recibir el correo, va a observar y va a ver. Si vamos al código, fíjate que este método ya está configurado, pero esta vista no existe. Tengo que crear una. Entonces vamos a aprovechar de una vez. Vamos a crear una aquí en Views. Primeramente vamos a crear un directorio que sería para los mails. Vamos a crear directory. El nombre va a ser mails para saber que allí van a estar las vistas de los mails. Y dentro del directorio mails vamos a crear el archivo que se va a llamar welcome underscore o guión bajo newsletter. Vamos a llamarlo como la clase, pero obviamente con guión bajo para separar las palabras, .blay.php. Le damos OK, ya tenemos la vista, welcome newsletter.blay.php. Esa es la que vamos a colocar aquí y primero tenemos que colocar mails. De ese modo vas a ver qué directorio y va a ser la vista welcome underscore newsletter. No hace falta colocar la extensión .blay.php. Con welcome newsletter ya vas a ver que se refiere a esa vista. Y otra cosa también bastante interesante e importante es la data que se le puede enviar a la vista. Y aquí nos explica cómo. Si vemos aquí el ejemplo, vamos a poder observar que primero colocan una propiedad y la colocan pública, que sea pública esa propiedad, ese atributo. Luego aquí abajo en el constructor están llamando a una clase, imagínate que esa clase existe, que se llama order o que es un fasad, por ejemplo, y acá están haciendo una instancia, están inyectando ese objeto. Luego van a agarrar la propiedad, que es esta propiedad public es esta misma, y le están asignando ese valor que está entrando por aquí. Esta variable es esta, ¿ok? No es la propiedad. A la misma se le está asignando ese valor. Y luego aquí abajo, en build, no hacen absolutamente nada. Aquí en la documentación lo que nos dice es que cuando nosotros colocamos una propiedad pública y la pasamos en el constructor con valores en específico, eso va a ir directamente a la vista sin necesidad de nosotros agregar algún método especial aquí abajo, siempre y cuando la propiedad sea pública. Si tú no colocas la propiedad pública, entonces no se va a enviar a la vista. Entonces vamos a configurarlo aquí nosotros para que tú puedas observar. Primero vamos a crear acá una propiedad, vamos a colocarle public y vamos a llamarle simplemente name. Vamos a enviar un nombre. No vamos a pasar un objeto acá porque nosotros no tenemos creado aquí, en este ejemplo, en este proyecto, no hemos creado otras clases, ni controladores, ni nada por el estilo. Entonces no voy a pasar nada por el constructor, pero sí voy a utilizar acá abajo la propiedad this, que yo he llamado name, y voy a asignarle acá, obviamente, un texto. Voy a colocarle mi nombre,
Gustavo, punto y coma al final. Es simplemente a modo de ejemplo para que esto pueda funcionar. Entonces, como esta propiedad name es pública, aquí arriba la vemos pública, eso va a estar disponible en esta vista, siempre y cuando yo la utilice allí. Vamos a ver la documentación, seguimos bajando. Nos dice que una vez que eso está configurado, podemos utilizarla dentro de la vista. Fíjate cómo utilizan aquí esa variable order y llaman al atributo price. En este caso, esto no es un objeto, es decir, esta propiedad no es un objeto, es simplemente es una variable que almacena un string. Por lo tanto, yo voy a imprimir ese string en mi vista. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a colocarle primeramente un h1. Colocamos bienvenido al boletín. Luego aquí abajo vamos a utilizar, puede ser un párrafo, y vamos a agregar acá, obviamente, la propiedad, que sería name. Así se llama nuestro atributo, nuestra propiedad ya en la clase. Y aquí va a aparecer el nombre, ¿no? En este caso le coloqué Gustavo, va a aparecer Gustavo. Coloco coma. Este es tu primer boletín. Es un texto simplemente de ejemplo. Luego de tener configurado nuestra vista, entonces vamos a ver acá en la documentación. Como ves, es bastante información lo que hay acá en esta sección de mails o de mailables. Y bueno, aquí vas a tener esta documentación para que la puedas ver con detenimiento y puedas practicar con ello también. Vamos a probar entonces cómo nosotros podemos verificar el mail que acabamos de configurar, el mailable. Vamos a hacer uso del navegador para poder ver el mail que se está enviando o que se va a querer enviar. Fíjate que aquí en esta sección de Previewing Mailables in the Browser, es decir, tener una vista previa en el navegador de esos mails que queremos enviar, podemos hacerlo de esta forma. Fíjate que tenemos una ruta. En este caso está llamando del modelo invoice un objeto en específico con ID 1 y luego hace este return con new, llama al mailable y le pasa ese invoice. Pero nosotros no le vamos a pasar nada, ningún parámetro, porque nuestro constructor no recibe ninguno. Entonces vamos a crear una ruta. Es más, me voy a copiar esta, nos vamos aquí, nos vamos a nuestro archivo de ruta que es web.php, vamos a colocarlo aquí. Y aquí al final yo voy a agregar esta. Vamos a colocarle boletín. Y aquí no vamos a llamar a ningún invoice. Nosotros no tenemos configurado aquí ningún modelo que se llame de esa manera. Por lo tanto, voy a dejar solamente el return new app mail. Y aquí voy a quitar esto. Y nuestra clase, voy a pararme aquí, copio el nombre y lo coloco acá. Este sí es el nombre de nuestra clase. Teniendo esto, ya debería aparecer en el navegador una vista previa del email. Entonces vamos a ir acá, milaravel.test/boletín. Le damos Enter y fíjate que me dice, bienvenido al boletín, Gustavo, este es tu primer boletín. Es decir, lo que yo coloqué en la vista me lo está mostrando acá. De esa manera podemos tener una vista previa. Vamos a volver a la documentación. Voy a pararme al principio. Hay una opción que dice, a ver, esta, Mail y Local Development. Entonces le doy clic allí y aquí nos explica una forma de probar los mails, pero de manera local. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto, un entorno de desarrollo. Podemos utilizar lo que es el log driver, y también podemos utilizar lo que es Mailtrap, que es una herramienta que nos facilita también el probar y hacer un envío real de correo electrónico. Entonces primero vamos a probar el log driver, que lo único que tenemos que hacer es configurar dentro de nuestro archivo .env y colocar allí en el driver, colocar log. Y el resultado lo vamos a poder observar en los archivos log de Laravel. Por lo tanto, vamos a irnos al código, nos vamos al archivo .env, lo abro, y acá busco esta sección de mail. Entonces donde dice mail driver, simplemente voy a colocar log. Y lo demás no lo voy a tocar, lo voy a dejar así tal cual. Entonces cierro aquí, pero ahora voy a utilizar el facade mail. Entonces llamo a mail, voy a colocarlo aquí, use mail. Obviamente esto se debería de hacer dentro de un controlador, pero en este caso yo lo voy a hacer aquí directamente. Entonces aquí está el facade mail, aquí lo tengo, punto y coma, y luego voy a quitar esto y voy a hacer uso de ese mail. Mail, 4 puntos,
Aquí agregaríamos primero el método to, que es a la persona que se le quiere enviar este correo electrónico. Voy a colocar aquí un correo electrónico, tabo arroba. Luego de este vamos a agregar el método send, pero obviamente no se va a enviar ningún correo electrónico porque configuramos en el archivo .env el driver como log. Por lo tanto no va a hacer ningún envío. Vamos a ver el resultado es en los archivos de log del Laravel. Entonces aquí vamos a colocar send y luego tenemos que colocar new y aquí sí colocar la clase pues de nuestro mailable que se llama welcome. Vamos a ver si aquí está en app mail welcome newsletter. Le doy aquí, me lo coloca completo. Es importante que lo coloques completo app mail porque si no no lo va a encontrar. App mail welcome newsletter y obviamente no le vamos a pasar ningún parámetro. Por ende, vamos a quitarle estos paréntesis que no son necesarios y el punto y coma. Voy a poner esto así. Punto y coma por acá para que puedas observarlo bien. Podemos poner esto así también. Y teniendo esto, cuando entre a esta URI, boletín, debería de hacer esta acción. Entonces vamos a ver. Recargamos acá. Pero antes de recargar vamos a colocarle aquí un return para que pueda mostrar algo. Return. Correo enviado, por ejemplo, punto y coma. Perfecto. Volvemos aquí. Ahora sí recargamos y me dice correo enviado. Vamos a verificar los logs, ya que hemos configurado eso. Los logs lo podemos ver. Vamos a minimizar aquí en storage. Logs. Aquí están todos los logs. Debería ser el último. Si lo abrimos, fíjate lo que aparece. Aquí sale la fecha, sale qué día se envió, sale el subject que dice Welcome Newsletter. Esto lo podemos cambiar. Recuerda que el subject lo podemos cambiar aquí dentro de esta misma clase. Podemos agregarle aquí un subject. Vamos a colocárselo de una vez. Subject. Aquí está. Y como asunto le vamos a colocar bienvenida. Bienvenida a la newsletter, solamente que salga eso, bienvenida, y la vista correspondiente. Luego, si seguimos viendo aquí, colocan esto por defecto, aquí dice welcome, luego dice from, fíjate que agarra lo que tenemos configurado en el archivo de configuración, valga la redundancia, agarra este, hello example.com, dice aquí abajo to, es decir, para quién, va a ser para este correo electrónico, nos muestra acá información de los headers y luego aparece esto, el HTML que nosotros tenemos en la vista, este H1 y también el párrafo con el mensaje. Vamos a ejecutar nuevamente esto, cierro, ejecuto correo enviado o abrimos nuevamente este log, utiliza el mismo y fíjate que ahora el asunto aparece el que nosotros colocamos aquí, especificamos en la clase de mailable, que es bienvenida. Y aquí aparece bienvenida. Podemos también entonces cambiar esto. Vamos al archivo .env nuevamente. Aquí está. Pero vamos a agregar la variable ya que aquí no se encuentra. Entonces vamos a agregar esa variable de una vez. Buscando primeramente, voy a minimizar aquí. Vamos a buscar config. Buscamos mail. Y buscamos la opción de from. Vamos a colocar, aquí está. Entonces from, el address, mail from address. Entonces vamos a colocar esto en el archivo .env y tú debes acostumbrarte siempre a utilizar el archivo .env. Es muchísimo más fácil. En vez de colocar aquí, cambiar este valor, que lo podemos hacer, que es el que sale en el log, es mejor y es una buena práctica utilizar el archivo este de configuración, el archivo env. Entonces vamos a colocarlo aquí abajo, y vamos a colocar, por ejemplo, admin empresa.com, un ejemplo. Y al otro, la otra opción, sería este, mail from name. Colocamos un nombre acá que sería administrador. Teniendo esto, cerramos este archivo.env y volvemos a ejecutar pues esa ruta. Cerramos este también, el mail.php. Ejecutamos acá nuevamente. Perfecto. Volvemos por aquí y vemos el log. Fíjate que sale bienvenida. Ahora fíjate que en from sale administrador, el nombre que nosotros le colocamos, el name, y también sale el correo que dice admin@empresa.com. Como ves, es sumamente intuitivo y sumamente fácil utilizar lo que son los mailables y sobre todo probarlos aquí en nuestro entorno local.
vamos a hacer otra prueba. Esta vez vamos a utilizar una herramienta que va a ser como una especie de envío para realizar el envío del correo electrónico, pero hacia esa misma herramienta. Ya te voy a mostrar cómo funciona eso. Voy a cerrar este log y me voy para acá al navegador y aquí ya tengo abierto esa herramienta. La herramienta se llama Mailtrap. Si tú no tienes ninguna cuenta aquí creada, puedes ingresar a mailtrap.io, coloca tus datos, creas tu cuenta y una vez que estés dentro, vas a observar algo como esto. Vas a observar este inbox acá y este demo que ves aquí. Podemos hacer uso de este demo haciendo clic allí. Si yo le doy clic, aquí es donde me va a aparecer los emails que se envíen. Esta es otra forma de verificar desde un entorno de desarrollo el envío del correo electrónico. Ahora, si tú lo quieres hacer real, que verdaderamente te llegue el correo electrónico, lo puedes hacer con el servidor SMTP de Gmail. Puedes utilizarlo, pero dentro de tu cuenta tienes que darle unos permisos. También puedes utilizar Mailgun y así como esas herramientas hay muchísimas más. Unas son gratis, otras son de pago. También puedes hacer uso, en dado caso que ya tengas un proveedor de servicio, de dominio, de hosting, etc. Lo más probable es que ellos te ofrezcan un SMTP. Simplemente debes de pedirles a ellos, a tu proveedor, la configuración del SMTP para que tú lo puedas utilizar dentro de tu proyecto de Laravel. Dicho eso, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Aquí tienen Mailtrap y sale acá unas credenciales. Voy a hacerle zoom. Estas credenciales son las que vamos a utilizar y las vamos a configurar dentro de nuestro archivo .env de acá de Laravel. Entonces vamos a abrir nuestro archivo .env. Voy a buscarlo aquí. Env sería este. Lo abro. Voy a colocarlo aquí. Y acá vamos a cambiar esto. El mail driver ya no va a ser log, sino va a ser SMTP. Entonces cambiamos log por SMTP. Si ya tú tienes esa opción SMTP, pues la dejas tal cual. Luego dice el mail host. Vamos a ver acá. Aquí dice host. Entonces vamos a utilizar este. SMTP mailtrap.io. Y fíjate que aquí ya lo tiene. Ya trae por defecto ese Mailtrap. Luego viene el puerto. Vamos a ver el puerto. Aquí dice que podemos utilizar el puerto 25, 465, 587 o el 2525. Y el 2525 es el que nosotros tenemos configurado. Luego vendría el mail username, que sería este, el username. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo aquí. Perfecto. Y luego password. Vamos a copiar esto también. Copiamos la password. Luego está esta opción de encriptación. La vamos a dejar tal cual. La vamos a dejar así. Luego dice mail from address. Esto lo vamos a dejar así. Y también el mail from name. También lo vamos a dejar así con esta opción. Con este valor administrador. Si volvemos para acá. Nos dice otras configuraciones. Pero ya eso no lo vamos a tocar. Fíjate que esta es la configuración con SMTP. Y si estamos utilizando, queremos utilizar POP3, lo podemos hacer de esta otra forma. Entonces ahí va a tener los datos correspondientes para poder hacer uso de eso. ¿Qué nos queda? Simplemente utilizar esto. Vamos a ver aquí en web.php en la ruta, vamos a utilizar esta misma ruta, va a enviar el email de esta forma y a la final va a retornar este mensaje. Entonces simplemente vamos a probar esa ruta. De nuevo acá, actualizamos y verificamos aquí. Ahí está tardando un poco más porque está enviando la información, se está conectando al servidor de Mailtrap. Entonces aquí ya dice correo enviado. Luego verificamos aquí Mailtrap y fíjate que nos llega un correo. Aquí en la parte izquierda, fíjate que nos dice un correo bienvenida y nos dice aquí abajo a quién fue enviado. Obviamente ese correo como tal no es enviado, ese correo llega aquí a Mailtrap. Siempre van a llegar aquí cuando estás utilizando Mailtrap. Pero aquí nos dice a quién supuestamente fue enviado. Entonces si yo le doy clic, aquí me sale toda la información. Me dice bienvenido al boletín. Me dice Gustavo, este es tu primer boletín. Nos dice el asunto, como puedes observar, el from, que me muestra el nombre y el correo electrónico y a quién fue enviado eso. También podemos observar aquí HTML, el HTML que tiene ese correo electrónico. Aquí no tenemos el texto plano, pero si lo activamos va a aparecer aquí también. Y las demás pestañas referente al correo electrónico. Aquí tú puedes ver, también podemos observar acá lo mismo que veíamos en el log, ¿ok? En ese ejemplo que hicimos con el log, podemos también ver los headers. Aquí hay un pequeño análisis que te colocan aquí. Aquí verifica el HTML, si es válido o no. Y la info del servidor SMTP. Utilizando esta herramienta, entonces vamos a poder observar muchísimo mejor el resultado del mail.
Si volvemos para acá entonces y recargamos, va a ser el envío de nuevo. Vamos a ver aquí en Mailtrap y fíjate que ha entrado otro correo electrónico. Obviamente es el mismo, pero si le doy clic, ahí está. De esta manera puedo ir verificando, puedo ir cambiando tanto los estilos como el contenido del correo electrónico, y utilizando esta herramienta de Mailtrap voy a ir verificando cómo va quedando ese correo electrónico que quiero enviar, en sí la configuración de ese Mailable. Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video.